ya que tener una infección urinaria, independientemente de la edad, disminuye la cantidad de nefronas para la vida adulta. Y esta disminución de la cantidad de nefronas para la vida adulta predispone a factores como hipertensión, enfermedad renal crónica y otras entidades patológicas. Por lo que, antes de hablar de infección urinaria, hay que hacer un breve recuerdo anatómico de la anatomía del sexo masculino y del sexo femenino. Anatómicamente, tanto hombres y mujeres tenemos diferencias, y esas diferencias se ven sobre todo en la última porción de la vía urinaria, que en el caso del sexo masculino la uretra tiende a ser más larga, y en el sexo femenino la uretra tiende a ser más corta. Esta diferencia anatómica que existe entre hombres y mujeres predispone al sexo femenino a que tenga mayor riesgo de infección urinaria por los orificios de salida. La definición de infección de vía urinaria varía considerablemente dependiendo dónde lo vayamos a leer, pero en condiciones generales una infección urinaria es la presencia de crecimiento de microorganismos en el tracto urinario asociado a síntomas compatibles de vía urinaria. Este proceso inflamatorio a nivel de la vía urinaria va a generar una respuesta inflamatoria local, lo cual se va a manifestar con síntomas irritativos de la vía urinaria, como disuria, colaquiuria. Existen muchos estudios, ¿no?, en las cuales tratan de determinar en qué grupos etarios es más frecuente, en qué sexo y todo eso. Por ejemplo, en este estudio de las guías NICE de 2007, miren, la prevalencia refiere que es más frecuente en los primeros menores de 2 años en el sexo masculino, ¿ya?, y posteriormente en el sexo femenino. Acá tenemos otro estudio realizado por la Organización Mundial de Salud, que ellos refieren que la prevalencia es más frecuente en el sexo femenino. Pero la diferencia entre este estudio y este es que en este estudio se evaluó a toda la población pediátrica y no se los clasificó por grupos etarios. Y miren, la mayor parte de los pacientes que tienen infección de vía urinaria, entre el 8 y el 40% tienen reflujo vesicular. Y miren, 10 al 65% menores de 2 años con antecedentes de infección urinaria ya presentan cicatrices renales. Entonces es un problema muy común. Independientemente de la edad, la infección urinaria prevalece en cualquier grupo etario, y siendo más prevalente, miren, en el sexo femenino, independientemente de la edad, con sus diferencias particulares de cada uno. Existen varios factores de riesgo que nos van a favorecer a que los pacientes tengan infección urinaria. Ahí tenemos primeramente, recuerden que todos los niños nacen con una fimosis fisiológica. La fimosis fisiológica altera el flujo normal de la uresis, y si no hay buena higiene, mayor riesgo. El sexo, ya vimos que en los primeros meses de vida es más común en el hombre, y posterior a los 3 meses es más común en el sexo femenino. ¿Ya? Sabemos que dependiendo del estado nutricional, las infecciones van a prevalecer. Mientras más desnutrido esté el paciente, mayor riesgo, porque tiene una respuesta inmunitaria disminuida o baja. Este es un factor muy importante, ¿no?, y está estrechamente relacionado con las costumbres y hábitos que tenemos. Si una persona no toma agua, pues no va a orinar. Entonces el flujo urinario va a ser disminuido, lo cual va a favorecer a que la orina permanezca durante mayor tiempo en la vía urinaria. Y sabemos que la orina es el cultivo ideal para las bacterias.
Si tuvo antecedentes de infección urinaria, lo más seguro es que va a volver a tener infección urinaria. A veces las infecciones urinarias solamente acuden por esto. Fiebre de origen no determinado. Y probablemente el foco sea urinario. Actualmente, con el avance de la tecnología, ya podemos diagnosticar malformaciones desde la vida intrauterina, como las dilataciones o malformaciones renales, ¿no? Entonces, si durante el embarazo se realizó ecografía y se vio una anomalía, esa anomalía, cuando nazca el paciente, se va a manifestar como una infección urinaria. Algo muy importante también, si en la familia hay reflujo, lo más seguro es que la descendencia también lo va a tener, porque ya se sabe que existe un componente genético para el desarrollo de esta enfermedad. Y algo muy común verlo, el estreñimiento. La permanencia de la materia fecal por mucho tiempo en la cavidad favorece la infección. Entonces, todos estos factores de riesgo los pacientes lo tienen. Tal vez lo tenga uno, tal vez dos, tal vez tres, quién sabe. Pero hay que revisar todos. También miren, las malformaciones renales o las mielodisplasias se manifiestan inicialmente en la edad pediátrica. ¿Ya? Y identificarlas nos va a servir para evitar esto. Hay muchos pacientes que ya tienen el diagnóstico de una malformación desde la vida intrauterina y nunca acuden. Y acuden cuando ya están en etapas tardías, donde ya no podemos hacer nada. La etiología de las infecciones de vía urinaria está dado principalmente por los gram negativos, siendo el principal representante la E. coli, con un 80% causal de las infecciones de vía urinaria. Pero no solamente eso, ahí tenemos la Klebsiella, más común en lactantes menores, Proteus, que afecta principal al sexo masculino, Enterobacter y Pseudomonas. Aparte de estos agentes, hay más, muchos más. Por ejemplo, un paciente con inmunodepresión, depresión de cualquier etiología, lo más seguro es que le va a dar hongos y patógenos muy diferentes. ¿Tienes o no tienes? ¿O tienen una computadora? En etiología, los agentes que predominan son los gram negativos, ¿no? Independientemente si la vía urinaria está alterada o no está alterada, el agente etiológico siguen siendo los gram negativos. ¿Ya? Todos estos agentes llegan a la vía urinaria por tres mecanismos, siendo el más común la vía ascendente, seguido por la vía hematógena y en última instancia por la vía linfática. En la vía hematógena tiene que haber un poco infeccioso en alguna parte del organismo. Entonces, esta es la vía más común. ¿Cómo ocurre este proceso de infección de vía urinaria por vía ascendente? Primera etapa es que el uroepitelio es colonizado por una bacteria patógena. Estas bacterias patógenas ascienden, llegan a la vejiga, se adhieren y empiezan a proliferar. Esa proliferación de bacterias genera una respuesta inflamatoria local. Esa respuesta inflamatoria local se manifiesta con disuria, colaquiuria, nicturia y otros síntomas irritativos de la vía urinaria. Si el proceso sigue, no se diagnostica, entonces el agente va a ascender, va a seguir avanzando a través del ureter y va a llegar al parénquima renal. Y en el parénquima renal continúa el mismo proceso de proliferación y generación de una respuesta inflamatoria. Si el proceso continúa y no se detiene,
entonces generará una bacteria, causando posteriormente una urocectis. Entonces nosotros podemos diagnosticarlos aquí, acá o cuando ya esté invadido. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes son inespecíficos. Recuerden que un paciente pediátrico no habla, solo llora. ¿Verdad? Entonces hay estudios que nos mencionan que los síntomas que más se encuentra en un paciente pediátrico menor a 2 años con probable infección de vía urinaria es la fiebre. La fiebre se ha observado en el 63% de los casos de pacientes con infección. Pero recuerden, la fiebre, un resfrío te da fiebre, una diarrea te da fiebre, no te da fiebre, ¿verdad? Entonces es un síntoma inespecífico. Cuando uno tiene fiebre, ¿cómo está? Enojado. Y ahí está la irritabilidad en el 55% de los casos. Cuando uno tiene fiebre y está enojado, pues no va a comer, ¿verdad? Y ahí está, rechazo a la alimento, en un 38%. Vómitos, un 36%, y alteraciones en el patrón evacuatorio que puede ser ya sea diarrea o estreñimiento. Entonces, como ven, todos los síntomas que se encuentran acá son inespecíficos. No hay ningún dato que te diga, este tiene infección. Entonces, todo dependerá de que ustedes siempre sospechen que puede ser una infección urinaria. Muy bien. En mayores de 2 años, los síntomas se parecen a los del adulto. Y en esta edad, los pacientes ya pueden comunicarse, ya pueden señalar diciendo, aquí me duele, todo. Entonces, miren, los síntomas del adulto: disuria, urgencia, enuresis, dolor abdominal, fiebre, hematuria, balanitis. Entonces aquí ya los datos clínicos son muy similares a los del adulto. La clasificación de las infecciones urinarias puede ser de diversas maneras. Todas sirven, hay más que estas. Uno, tenemos ahí según el sitio de infección, ¿no? O afección. Ahí tenemos la infección urinaria alta, que afecta al parénquima renal y uretra. Y ahí tenemos la infección urinaria baja, que va a afectar vejiga y uretra. Generalmente, pacientes con infección urinaria alta tienen fiebre, bacteriuria y dolor lumbar. Pacientes con infección urinaria baja, generalmente los síntomas son asociados al proceso inflamatorio de la vejiga, como la cistitis. Pero ojo, en edad pediátrica, tanto la infección urinaria alta y baja tienen fiebre. No es como en los adultos, ¿no? Que dicen que la infección urinaria alta tiene fiebre y la infección urinaria baja no tiene fiebre. En edad pediátrica, todos. También existe esta clasificación, y esta clasificación es la según la gravedad que presenta el individuo. Las infecciones urinarias pueden ser graves o simples. Una infección urinaria grave se sospecha cuando la fiebre es mayor a 39 grados, la intolerancia a la vía oral por los vómitos persistentes, y acudiendo al examen clínico con datos de deshidratación severa y con antecedente de un cumplimiento terapéutico deficiente. Y una infección urinaria simple sigue la fiebre, pero tiene buena tolerancia a los líquidos, la deshidratación es leve y tiene un cumplimiento terapéutico adecuado. Esto es muy importante recordar, sobre todo esta parte. En nuestro medio, pues, tenemos varias clases, ¿no?, de personas. Unas personas que sí se preocupan por sus hijos y otras no. Y entonces, dependiendo de eso también, la infección urinaria se puede complicar. El diagnóstico se va a basar principalmente en la sospecha.
¿Y cómo vamos a diagnosticarlo? Recolectando la orina. Hay diferentes maneras de recolectar la orina en el acta de orina. Ahí tenemos la bolsa colectora, el chozo medio, el cateterismo vesical y la punción suprapúbica. Lo importante de la recolección de orina es esto. Es que tiene que procesarse en la primera hora después de haberse tomado la muestra de orina. Si se procesa después de ese tiempo, el riesgo de que se contamine es muy elevado. Y en vez de ayudar, va a perjudicar el estudio. Pero sabemos que en varios lugares de nuestro medio no hay laboratorio 24 horas, ¿no? ¿Y quién nos recomienda? Refrigerado puede durar 24 horas. A temperatura, no en el congelador, ¿no? Entonces también tenemos esa opción. Pero algo muy importante con el examen general de orina es que el examen general de orina no diagnostica infección urinaria, solamente sugiere. Significa que puede ser una infección urinaria, pero no te dice que tiene. Porque ahí tenemos los datos, ¿no? Esterasa leucocitaria, nitritos, miren, ahí está la sensibilidad de los nitritos de 45 a 60, pero su especificidad del 85 al 98. Pero los nitritos solamente son producidos por bacterias gram negativas. ¿Y qué tal si la infección urinaria es por un hongo? Pues por un parásito o por un gram positivo. Entonces esto pues no sirve. La esterasa leucocitaria pues va a depender mucho de tu estado inmune. Si estás inmunodeprimido, lo más seguro es que tal vez no. Entonces, pero la sensibilidad ahí está, y la especificidad. Entonces, por estos datos que acabamos de mencionar, la infección urinaria no se puede diagnosticar con un examen general de orina, en ninguna parte. Y tampoco en cualquier edad, ya sea en mamá embarazada, en la vejez, no diagnostica. Y aquí tenemos un cuadro de todas esas pruebas con su sensibilidad y su especificidad. El gold estándar para el diagnóstico de una infección urinaria es el urocultivo. Si tienes urocultivo positivo, tienes infección urinaria. Si no lo tienes, pues no. Y dependiendo de cómo tomaste la muestra, la cantidad de colonias varía. Miren. En una aspiración suprapúbica se considera positivo cuando son mayor a 1000 unidades formadoras de colonias. Por cateterismo vesical, mayor a 10.000 unidades formadoras de colonia. Y el chozo medio o bolsa colectora dependerá si tu agente es un gram negativo o un gram positivo. Si es un gram negativo, mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias. Y si es un gram positivo, mayor a 10.000 unidades formadoras de colonias. Bien. Entonces, por eso es muy importante siempre preguntar cómo le tomaron la muestra. Porque dependiendo de eso, vamos a tomarla. Dentro de los estudios complementarios, aparte del examen general de orina y urocultivo, los otros estudios no se solicitan de manera rutinaria. Solamente se solicitan cuando se sospeche que la infección urinaria esté probablemente complicada. Y ahí sí podemos solicitar hemograma, hemocultivos y función renal. En esos casos. En otros casos no es necesario. También vimos que uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de una infección urinaria eran las mielodisplasias. Y esas mielodisplasias, ¿cómo se van a ver? Con estudios de imagen. El más accesible y económico que tenemos, la ecografía. ¿Cuándo está indicado? Cuando una infección urinaria es atípica. ¿A qué se refiere con una infección urinaria atípica? Es una infección urinaria
diferente a los gram negativos. Un gram positivo es atípico. O un hongo atípico, en esos casos. En el primer episodio, con infección urinaria sin respuesta al tratamiento, en individuos que tengan itus recurrentes. Por eso, actualmente, miren lo que nos dicen las guías. Debido a la prevalencia de anormalidades anatómicas que sí requieren tratamiento quirúrgico, la ecografía renal y vesical a todos los niños y niñas menores de 3 años en su primera infección urinaria documentada. O sea, todo paciente pediátrico con urocultivo positivo se hace ecografía. Por ahí tiene una malformación. Tal vez. Entonces, mejor quitarnos de la duda desde el inicio. Entonces, a todos. Y miren lo que podemos encontrar en una ecografía. Por ejemplo, es una malformación renal en la que se evidencia riñón en error, en la cual uno de los polos está fusionado, ya sea superior o inferior. Son de los pacientes que atendemos. Acá tenemos otra malformación donde se ve dilatación de la vía urinaria. Cuando vean esto, sinónimo de obstrucción de la vía urinaria, ya sea congénita o adquirida. Congénita, una malformación; adquirida, una litiasis u otra. Porque así se manifiesta la obstrucción de la vía urinaria, con dilatación. ¿Ya? Ahí también tenemos malformaciones congénitas, como la displasia renal, antiquistis, donde el riñón está lleno de quistes. También eso se puede ver en la ecografía. Otro estudio que solicitamos dentro del abordaje inicial de la infección urinaria es el cistograma miccional. ¿Cuándo se solicita este estudio? Cuando en la ecografía le hiciste y encontraste dilatación de vía urinaria, lo solicitas. Cuando tu paciente tiene oliguria, una infección urinaria típica y una infección urinaria recurrente. ¿Y cómo se hace este estudio? Para este estudio necesariamente tienes que tener el urocultivo negativo. ¿Por qué? Porque cuando se hace el estudio se coloca la sonda urinaria o sonda vesical y se administra el contraste. Y si el urocultivo es positivo, hacemos que esa infección se propague. Y en vez de hacer un bien, hacemos daño. ¿Y qué vamos a ver en este estudio? Este estudio, gold estándar para reflujo vésico uretero. ¿Y qué es el reflujo vésico uretero? Nada más que el retorno de la orina de la vejiga hacia uréter por el. Y hay varios grados, ¿no? Ahí tenemos 5 grados. ¿No? El grado 1 y grado 2, reflujos de bajo grado, y el grado 3, 4 y 5, reflujos de alto grado. Esto es muy importante, porque en los reflujos de alto grado voy a dar profilaxis y tal vez se quiera tratamiento quirúrgico. Pero en estos dos primeros, reflujos de bajo grado, solamente será vigilancia. Y así se ven las imágenes. Bien, ahí está. Vejiga, el contenido del contraste sube por el uréter y llega hasta la pelvis renal, de manera unilateral. Entonces tiene un reflujo vesiculolateral derecho. Y este tiene un reflujo vesiculolateral bilateral. Cuando es bilateral, lo más seguro que la obstrucción sea a nivel de vejiga o ureter. Cuando es unilateral, puede ser cualquiera de estos servicios, pero principalmente en la unión uretero-vesical puede ser el problema. No se puede ver todo eso. También tenemos estudios de medicina nuclear, como es el caso del gamagrama. Estos estudios nos pueden servir para muchas cosas. Uno de ellos es este: diferencia de cistitis con una pielonefritis. Pero generalmente no utilizamos para esto el gamagrama, utilizamos para esto, para ver si la infección urinaria alta
causó daño en el parénquima derecho. O sea, una cicatriz. Y esa cicatriz se manifiesta así. Ese segmento que ven acá es un segmento muerto. Y eso ya no se va a recuperar nunca. Y mientras más cicatrices tenga como este, mayor riesgo de que ese individuo en la etapa de la adolescencia adulta se hipertensa. Y si es mujer, mayor riesgo de que haya preeclampsia durante el embarazo. ¿Cuándo se va a hospitalizar? Cuando el estado general esté afectado. O sea, individuo con datos de deshidratación severa, piel marmosa, intolerancia a la vía oral. Necesidad de tratamiento endovenoso. Todo paciente pediátrico menor a 30 días se interna con infección urinaria. No se da manejo ambulatorio. Y la sospecha de mal apego. ¿Cómo te das cuenta? Le diste el antibiótico adecuado y vuelve al tercer día, confía que tienes. Lo más seguro es que no le está. El manejo depende mucho. ¿De qué? De las condiciones de tu paciente. Porque el manejo puede ser oral o vía endovenosa. Por vía oral nos recomienda la literatura. Ahí tenemos amoxicilina más clavulanato, nitrofurantoína, dimetropin más sulfametoxazol. Se puede utilizar todos esos. Ahí también refieren que los medicamentos son medicamentos iniciales para el manejo de una infección urinaria. Entonces, un paciente con sospecha de infección urinaria, lo primero que se tendrá que hacer es el fluorocultivo y posteriormente puedes iniciar el antibiótico que comentaba. Ahí nos recomienda para la cistitis, para una infección urinaria baja, para una infección urinaria alta, lo mismo amoxicilina, amoxicilina más clavulanato, cefalosporinas de segunda generación, o para una infección urinaria complicada en la cual va a requerir tratamiento endovenoso y necesidad de medicamentos como aminoglucósidos, cefalosporinas de segunda o tercera generación. Entonces tenemos todos esos arsenales de medicamentos que podemos iniciar. Porque cuando llega tu paciente, tú no sabes si es resistente a alguno de esos medicamentos. Nadie viene diciendo ahí en la frente, dice, soy resistente a la amoxicilina. ¿Qué tal si no es? Y la duración también varía, ¿no? Si no es complicada, 7 días. Y si es complicada o alta, generalmente entre 10 y 14 días. Ese es el manejo inicial. Y con el urocultivo que salga, ajustas el tratamiento. Porque si en el urocultivo te dice, digamos, iniciaste amoxicilina y te dice que es sensible a nitrofurantoína, pues le cambias. No pasa nada. Pero el urocultivo te va a definir el medicamento y la duración del tratamiento. Algunos recomiendan dentro del seguimiento tomar un urocultivo de control para valorar la respuesta. Y esto se recomienda tomarlo alrededor de las 48 a 72 horas después de iniciar el tratamiento. Es una recomendación, no es una regla. También se habla mucho de profilaxis, ¿no? Aquí vamos a meter profilaxis y todo. Con respecto a la profilaxis, no debe ser recomendado rutinariamente en una infección urinaria de primera vez. Podemos considerarlo cuando hay una infección urinaria recurrente y algo muy importante, la bacteriuria asintomática no debe ser tratada con antibióticos. Y lo más importante, ¿no? Prevenir. ¿Cómo vamos a prevenir? El control del piso pélvico y el esfínter ureteral es muy importante porque influye mucho en la funcionalidad de la vejiga. Por eso
que nos recomienda la literatura, que el entrenamiento vesical tiene que empezar después de los 18 meses y antes de los 36 meses. Más antes no, y posterior a esa fecha no. Porque ¿qué va a llevar eso? A esto. Disfunción vesical. Y tratar una disfunción vesical es años y años de manejo. Cuando inicie esto, el paciente pediátrico, pues tiene que comprar esto. El orinal tiene que estar adecuado para él. No puede usar el mismo orinal de los adultos, porque si le pones al orinal de adulto al niño, se hunde. Y si lo pones de pie para que orine, ¿cómo va a parar para alcanzar esa altura de puntitas? Todo eso que va a evitar que se relaje la vejiga para que salga la orina. Y si no se relaja bien, el vaciamiento vesical va a ser incompleto. A comprar un orinal adecuado. Se sabe que la leche materna tiene efectos protectores para la infección urinaria. Y no solo sirve para eso la leche materna, también sirve para controlar muchas enfermedades. Y la circuncisión en nuestro medio, pues, ¿cuándo va a estar recomendado? Cuando tenga ictus recurrente o reflujo vesículo-lateral de alto. En otros casos, pues no forma parte de nuestra tradición la circuncisión. ¿Y cuándo se va a enviar acá? Si ven una malformación, pues mándenlo. Si ya tiene daño renal, mándenlo. Si está hipertenso, mándenlo. Si en la orina ven estas dos cosas, significa que el problema ya es crónico. Mándenlo. ¿Para qué? Para evitar esto, que progrese a una enfermedad renal. Porque hay muchos que por una infección urinaria están dializados. ¿Se imaginan? Preguntas o dudas hasta ahí. Gracias.